Cátedra Europa de la Universidad del Norte. Europa se vive en el Caribe colombiano del 17 al 22 de marzo. La Universidad del Norte y su Centro de Producción Audiovisual presentan Tiempo Fuera, un espacio en la agenda de nuestros visitantes más destacados. Hola, bienvenidos a Tiempo Fuera, un espacio del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Norte. Estamos hoy para hablar con una conferencista internacional de la Universidad Complutense de Madrid, Olimpia del Águila. Bienvenida, Olimpia, muchas gracias por acompañarnos en Cátedra Europa. Muchas gracias. Estás aquí para compartir, para dialogar sobre temas de sindicalismo, eres profesora de Derecho Laboral en la Universidad Complutense y estás participando en una mesa sobre derechos laborales, sobre las manifestaciones. Cuéntanos un poco qué quieres venir a compartir con nosotros en el Caribe colombiano y concretamente en Cátedra Europa. Bueno, mi formación es una formación jurídica, pero sobre todo enfocada en el derecho laboral. El derecho laboral se nutre de muchas facetas, se nutre de sociología, se nutre de economía. De distintas disciplinas. Claro, tenemos una materia muy transversal. Y el sindicalismo como movimiento social es muy transversal. El sindicalismo fue el primer movimiento social reivindicativo de nuestra etapa moderna. Quizá fue el de los puntos y de los factores que podemos tener como elementos que nos dan las claves del Estado moderno. Y en el actual contexto de los países europeos, de las crisis económicas por las que han pasado, tenemos este año a Irlanda como país invitado, que ha sido uno de los primeros países que ha entrado en crisis y que quiere o está en proceso de salir de la misma. Y en el caso de España, de Portugal, ¿cómo es el movimiento sindical? ¿Cuál es el papel que ha tenido en las reivindicaciones de los derechos laborales y, por supuesto, frente a los recortes que han emprendido muchos de los estados? Bueno, quizá nuestra crisis, la crisis económica española, tiene las mismas características que el resto de países, a excepción de uno muy importante, que es el nivel de desempleo. En España el desempleo es atroz. Es casi más de la mitad de la población activa. Sí, estamos rozando los 5 millones de parados y en los jóvenes el 50% desempleados, que es una barbaridad que nos está condicionando no solo el salir de la crisis, sino toda una generación de trabajadores. Pero es una crisis económica que no se basa solo en la economía, es una crisis que ha puesto en cuestión muchas instituciones. Ha puesto en cuestión el papel de los estados, las resoluciones no están, o las soluciones, las propuestas de solución no están siendo dictadas por los gobiernos de los estados, vienen de entidades supranacionales. Ha puesto en cuestión también a los partidos políticos, a los sindicatos. Claro, los sindicatos se tienen que mover entre esa bipolaridad de ser, por un lado, agentes sociales institucionalizados y, por otro lado, dar respuesta a estos recortes. ¿Y cómo están dando los sindicatos respuesta a estos recortes? ¿Cuál es su vínculo con el Estado? ¿Cómo están logrando impulsar leyes o proteger al ciudadano frente justamente a los recortes que se han impulsado? Claro, los recortes tienen una denominación común en todos los países que estamos sumergidos en estas crisis, todos los países europeos, que es que las soluciones han venido impuestas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo, y no por los gobiernos en un proceso de diálogo. El recorte, cuando decide el gobierno dictar un decreto... Hay un proceso de diálogo con no los hay sindicatos, un proceso pero de... en estas no lo hay, porque claro, hay entidades externas. Claro, entonces los sindicatos siempre en las mesas de concertación social o de diálogo social había tres partes normalmente, por un lado los empresarios, por otro lado los sindicatos y luego el gobierno. Ahora no. Ahora, estas reformas vienen impuestas por decreto. Los sindicatos se han quedado fuera de juego, fuera del juego de la negociación.
¿Y dónde está el papel de los sindicatos hoy por hoy? Porque Claro. hemos visto una serie de levantamientos sociales, protestas, lo que han llamado el movimiento de los indignados. Claro. Ahí los sindicatos han vuelto a recobrar ese papel de movimiento social, de representación. Los sindicatos han visto cómo su espacio ha sido ocupado por otros movimientos sociales, unos movimientos sociales que no llevan en la mochila ninguna recriminación, porque para la población muchas veces los sindicatos parecen ser también parte del problema. Estaban ahí cuando surgió el problema. Claro, hacían parte de la institucionalidad. Claro, es uno de los poderes fácticos y de hecho que planteaban o que veía el trabajador que veía cómo se estaba negociando y equiparado muchas veces a los partidos políticos, lastrado por la imagen de los partidos políticos. Los movimientos como el 15M o nosotros en España, las mareas, la marea blanca a favor de la sanidad, la marea verde a favor de la educación pública, son movimientos ciudadanos. Que no parten de sindicatos. Que no parten de sindicatos. Y que ven inclusive a los sindicatos como parte de la institucionalidad que no les está representando sus intereses. Exacto. Entonces, los sindicatos aquí tienen una nueva... un nuevo problema que es, por un lado, la desafección de los trabajadores, hay muy poca afiliación. Por otro lado, tenemos en las altas instancias, que ya no se cuenta para ellos a la hora de negociar una norma, que además las normas les han quitado poder de negociación, los convenios han sido modificados, reformados para que tengan menos poder. Cada vez están siendo más limitados. Claro, en todas las reformas, uno de los puntos de las reformas es que la negociación colectiva tenga menos poder, porque así da más poder al empresario a organizar su empresa como quiera. Y recortar puestos de trabajo, recortar derechos que han adquirido los mismos trabajadores. Exacto. Entonces, claro, los sindicatos tienen que recuperar ese espacio de negociación, por un lado, se les tiene que volver a ver ahí negociando, y por otro lado, tienen que volver a plantear estrategias para ser el cauce de reivindicaciones ciudadanas y reivindicaciones de trabajadores. Digo ciudadanas porque ya no puedes quedarte en la reivindicación puramente laboral. Tienes que también reivindicar expectativas, la sanidad o la educación, que no son reivindicaciones laborales. Estrictamente hablando. Claro, pues, si quieren volver a tener o volver a liderar movimientos sociales o ser de los primeros actores en los movimientos sociales. Esto sin duda alguna en Europa ha sido muy fuerte, el proceso de los sindicatos y por supuesto la crisis también por la que están atravesando. Pero ¿cómo ven desde Europa los movimientos sociales o de pronto el sindicalismo en nuestros países? Concretamente en el caso colombiano, nosotros hemos tenido problemas con desapariciones, con crisis también institucionales frente a movimientos sociales. ¿Cómo ven ustedes desde el caso europeo o cómo han podido adelantar en las investigaciones que tienes las relaciones que se establecen entre fuerzas sindicales internacionales también para ayudar al trabajador de países en vías de desarrollo? Bueno, en países que están creciendo, lo que hay que tratar es que, como decimos, que el crecimiento económico se convierta en desarrollo económico. Y para que se convierta en desarrollo económico necesitamos políticas de redistribución de rentas y políticas de protección social. Quizá aquí tenemos a la OIT liderando todas las estrategias de trabajo decente, sí, y dando capacitaciones sobre sindicalismo y cómo organizar el sindicato. Desde luego, el papel de los sindicatos en la empresa es
en cualquier empresa. Tanto Y en el desarrollo social de un país es clave. Es clave para conseguir eso que decimos y que pretendemos, que el desarrollo y que el crecimiento llegue a todos y llegue a todas las clases sociales y a todos los estamentos sociales. Ahora bien, hoy por hoy parece, dentro de lo que estamos hablando, Olimpia, que los sindicatos se han reconfigurado o más que trabajado como fuerzas de oposición o fuerzas, buscan articular los movimientos sociales, ser mucho más al servicio de los movimientos sociales que una fuerza de la institucionalidad. ¿Cómo ves ese papel entonces de transformación de los sindicatos? No, es que los sindicatos se tienen que transformar. Los sindicatos se tienen que transformar porque la clase social a la que representaban ya no existe. Se ha transformado. Claro, estamos hablando del trabajador operario de industria, en una gran industria con muchos trabajadores, donde un grupo eran los representantes de esos trabajadores frente al empresario. Eso ya no existe. Claro. Eso no existe ese trabajador y sobre todo no existe esa empresa. Ahora, si cogemos España, en España tenemos microempresas y pequeñas empresas. ¿Qué es lo que aglomera la gran masa de trabajo en el país? Exacto. Entonces, si quieren llegar a esa clase trabajadora, a los trabajadores de la pequeña empresa, tienen que cambiar todas sus estrategias de comunicación y tienen que eliminar burocracia, eliminar o modificar su forma organizativa, su estructura para poder llegar a todos estos trabajadores, porque no pueden esperar que sea el trabajador el que se acerque a ellos. Claro, son ellos los que van a buscar no afiliados, sino identidades en ese mismo sentido. Y luego tenemos que tener en cuenta también, yo creo que es muy importante el cambio de ideología o los sindicatos, por lo menos en Europa, siempre han estado vinculados a la socialdemocracia. Sí. La socialdemocracia está en crisis. Sí. Tienen que empezar también a elaborar una nueva ideología económica de reivindicación. Ya no se trata solo de pedir subida de salarios, tienes que dar respuesta a los problemas del siglo XXI. Claro, porque si uno se pone también del otro lado, del papel del empresario, del papel del Estado, las empresas están en un contexto de mucha competitividad, en un contexto de mucha presión, por supuesto, y esto implica también nuevas necesidades, nuevas alternativas, necesidades de innovación. ¿Cómo ves tú el papel de los movimientos sociales también en este contexto de globalización? Claro, la globalización en primer lugar está dotando de una supremacía a una ideología determinada, que es el neoliberalismo, frente al que no hay una respuesta clara a nivel internacional. Pero por otro lado también tenemos que ver la figura del empresario como, si estamos hablando de tejidos productivos como el español, sí, casi como un trabajador. Cuando hablamos de microempresas o pequeñas empresas, estamos hablando de trabajadores autónomos que tienen algún empleado, y esos son trabajadores. El sindicato ya no puede actuar como oposición a la empresa, una gran empresa, o con intereses contrapuestos. Claro. No, tienen que trabajar de la mano ya. Es decir, en el contexto de globalización se reconfigura el papel de los sindicatos, de los movimientos sociales y por supuesto también del empresario y al mismo tiempo del Estado, porque pues esta ideología ha llevado a unas nuevas formas, a una presión de nuevas formas de actuación. En este sentido, tú mencionas el papel de organismos internacionales, hablabas ahora del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, inclusive hablabas de la Organización Internacional del Trabajo como organización que vigila los derechos sindicales en países que están creciendo. ¿Cómo ves el papel de estas organizaciones? ¿Son organizaciones solamente de defensa de estos principios neoliberales o hay organizaciones que reivindican realmente derechos laborales o derechos humanos? ¿Cómo lo ves en este sentido? Yo el papel de las instituciones financieras internacionales creo que
Bueno, soy bastante crítica porque están poniendo al servicio de la economía la protección social o los derechos laborales y conquistas en derechos de los ciudadanos que creíamos ya que no íbamos a tener que volver a luchar por ellos. Estas instituciones cuya ideología proviene del Consenso de Washington, provienen de los acuerdos de Bretton Woods, plantea una finalidad economicista de los derechos. No es la economía la que se pone a trabajar para que tengamos una buena protección social, sino que ponen a trabajar a la protección social para que, efectivamente, para que tengamos un crecimiento económico, que recuerdo que siempre hablan de crecimiento económico y no de desarrollo económico, y eso es por algo. Todas las transformaciones en América Latina de los sistemas de pensiones públicos en sistemas de pensiones privados se hizo de acuerdo con estos criterios. La gestión privada se potenció al último extremo y se cogió, por ejemplo, el sistema chileno de pensiones como modelo para todos los países de América Latina. Y esto con consecuencias sociales claves, fuertes. Hasta el modelo con el modelo de pensiones tenemos que esperar a ver los resultados cuando termina una generación de trabajadores y llegan a la jubilación. Es cuando se ve que el modelo funciona o no. Si echamos la vista hacia el modelo chileno, vemos cómo ha fallado hasta el punto que ha tenido que ser reformado y ha habido que hacer una llamada al Estado para la creación de esas pensiones solidarias, ¿no?, a nivel no contributivo, porque el sistema no ha sido capaz de proporcionar pensiones suficientes y adecuadas a la mayoría de la población, que debe ser la finalidad del sistema de pensiones, ¿no? Del proceso de desarrollo. Claro, pero en ese proceso ha habido empresas privadas a las que les ha ido muy bien, a los fondos de pensiones. En este sentido, ¿consideras, Olimpia, que los movimientos sociales pueden llegar a plantear una alternativa con ellos mismos, los sindicatos, en esta búsqueda justamente de mejores identidades o de afiliaciones en un sentido más identitario? ¿Cómo consideras tú y que nuestros televidentes puedan comprender el papel de los movimientos sociales en el proceso de desarrollo de una sociedad? Hombre, yo no es que crea que deben hacerlo, es que lo espero porque tiene que haber un discurso y un diálogo entre ambas posturas. No podemos dejar todo el desarrollo económico, igual que no podemos dejar la solución de la crisis económica solo al Fondo Monetario Internacional. Tiene que haber más voces, tiene que haber una voz que con no el mismo peso que el Fondo Monetario Internacional, porque eso va a ser muy difícil, pero al que se le pueda oír, que hable sobre la situación de los más desfavorecidos, sobre la situación de estos 5 millones de trabajadores sin empleo, sobre la situación de toda una generación de jóvenes en España que lo van a tener muy difícil, y son jóvenes cualificados, pues lo van a tener muy difícil para encontrar un trabajo de aquí a poco tiempo, o esos trabajadores con 40 y 50 años expulsados del mercado laboral que no van a volver a trabajar y que no están generando derechos para una pensión digna. Alguien les tiene que dar voz, y quién mejor que los sindicatos, que tienen su historia y que tienen esa representación, ese poder institucional. Creo que lo están intentando. Las convocatorias de huelgas y manifestaciones han estado ahí. Incluso ha habido una huelga general que fue una convocatoria a nivel casi europeo, ¿no? Sí. A la vez muchos países fuimos a la huelga o nos manifestamos. Bueno, pues es un inicio, es un germen, porque si esta crisis es una crisis económica internacional, no es local, sí. Si las soluciones vienen por instituciones internacionales, pues la respuesta también tiene que darse a nivel internacional, no a nivel local.
Muy bien, Olimpia del Águila, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva producción de Tiempo Fuera del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad del Norte. Los esperamos para una próxima ocasión.